Muy buenos días, arquitecto Felipe Ocampo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto de tenerte aquí y un orgullo de visitarnos aquí en esta casa. El orgullo es todo nuestro. Ya hace algunos años que estuvimos visitando su obra. Así es, casualmente a la entrada se llama Sol Campestre, ahí tuve el gusto y el honor de que estuviste en esa obra. ¡Qué belleza! Igualmente, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy, arquitecto? Pues es una obra que se realiza en un terreno de 8 por 20, con un programa arquitectónico de 3 recámaras con baño, un estudio y un roof garden. Excelente. Cuéntanos un poco sobre las restricciones, porque veo que te permitieron construir prácticamente al frente del lote. Sí, se restringe nada más 1 metro hacia el interior. De los 20 metros sería una ocupación de 19, Ok. que es la parte de ahí, pero te permiten hacer con el volado, lograr recuperar ese espacio y lo aprovechamos donde se integra la recámara en planta alta. Se ve muy bien la pieza, ¿verdad? Ya 8 metros de frente es un tamaño considerable de lote. Considerable y logramos, pues buscando un equilibrio y la arquitectura, propusimos una viga de acero y volamos desde el estacionamiento, tiene 6 metros de volado y 380 de la viga hacia afuera. Ah, ya lo veo. ¿Qué tipo de losa utilizaron? Utilizamos una losa reticular de 20 centímetros de peralte. Excelente. Me gusta mucho la pieza que parece que tiene el mismo espesor, ¿verdad? En la losa, en Sí, los muros. se logró el efecto ahí con un doble muro. Ah, ok. ¿Y ese doble muro está también en el interior? No, nada más hasta donde llega el marco de la ventana y de ahí continúa el muro. Utilizamos bloc de 12. De 12. Pero el efecto se ve muy El limpio. efecto es para que se vea que tenga cuerpo y enmarque toda la fachada. Luce muy bien, jóvenes. Y yo creo que cumple perfecto con el clima de Villahermosa, ¿verdad? Que los coches queden completamente techados Techado y abierto y y abiertos. con eso se provoca una circulación de aire. Muy agradable. ¿Cuánto me decías de fondo? De fondo 20 metros. 20 metros. Excelente. ¿Qué materiales estamos viendo? Aquí utilizamos una loseta de la marca, se puede decir, Sí, Interceramic. claro. Y aprovechamos en las cenefas interiores meterle luz LED para que en la noche da un efecto y sobre todo cuando llega el cliente de su acceso. Un poco de vegetación para darle presencia por el clima y propusimos unos LED en toda la fachada de nivel a piso a una altura de aproximadamente de 850. Excelente. Muy bien. Y esto es WPC, ¿verdad? Es WPC para exterior. Ayuda a bajar el mantenimiento, me imagino. Pues se conserva la- el material que es de entre plástico y combinación de madera Ajá. y resiste la intemperie. Resiste bien. Ingresamos. Adelante. A ver, te seguimos. Fíjense qué bonita la distribución. Nos Pues recibe la escalera a aquí doble altura. iniciamos tenemos un pequeño vestíbulo para el acceso a la escalera y de ahí se distribuye con un corredor hacia el interior de la sala. Aquí Interesante la escalera, ¿eh? logramos Ajá. una escalera que se integra una sola pieza en forma de U y está sostenida estructuralmente por una viga de 60 centímetros de peralte en el muro y tiene todo un armado con unos tensores que eso permite que no tenga vibración el escalón al subir. El tensor está trabajando, está uniendo los distintos niveles de escalera. Con la idea también de poderlo integrar y sostener para que eso nos va a reducir cualquier efecto de vibración a la hora de subir. Excelente. Te da mucha amplitud, ¿verdad? Este acceso. Totalmente
tratando de hacer un espacio abierto y pues lo clásico abajo de la escalera, integrarlo con un pequeño jardín y con una combinación de plantas endémicas y luces interiores. Excelente. Entonces, hablando de un espacio abierto, combinamos la sala, comedor y la cocina. En ese aspecto, por la distribución, tenemos una área de amenidades se propuso hacer una alberca que tiene una vista estando en el comedor o en la sala eh, cuando tienen la convivencia familiar. Buenísimo, ¿no? La alberca es sumamente necesaria. Arquitecto, cuéntanos un poco de la lógica estructural, ¿verdad? Para estos elementos, estos muros. Debido a que tenemos 3 niveles, Ujú. estos 2 muros son de concreto armado. Ok, Sí, son 70 centímetros de ancho por 12 de espesor, ese con una trave que va integrada, invertida hacia arriba, para poder librar que nos quede un poquito más limpio el ventanal, de piso a techo, ¿verdad? de piso a techo. Excelente. Pues este espacio quedó muy agradable. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tenemos 279 metros cuadrados En 3 niveles. en 3 niveles. Ay, aquí ya podemos ver la doble altura. ¿Cómo responde la doble altura en climas cálidos, húmedos como el de Villahermosa? Pues primero para lograr una sensación de mayor espacio Ujú. y después la ventilación, los vientos los tenemos de la parte posterior y circula y eso permite un ambiente más fresco. Excelente. La cocina muy amplia. ¿Cuánto medirá de La, muro de lado a lado? ¿Unos 5 metros? 5 metros. Queda muy cómoda. Hicimos una pequeña isla recubierta de mármol y aprovechando el deck también se integró. Pero aquí ya es madera, ¿verdad? No, es también del deck para intemperie. Ah, ok, ok, ok. Eso es bien interesante, ¿verdad? Cuando lo combinas con materiales naturales, los sintéticos, ¿verdad? Se pierden. Y utilizamos la parota. Ujú. Aquí combinamos que no sea totalmente fue triplay. Sí, claro. Reluce muy bien y al final también responde muy bien a la humedad y queda abierta. Los clientes ya te pidieron este concepto de espacio abierto. Sí, definitivamente. Fue una integración del proyecto arquitectónico con las ideas que ellos traían y nos sentamos a dialogar y platicar parte de lo que ellos quieren en su casa. Inclusive a esta barra le propusimos un contacto Claro, que aparentemente con el uso constante de la tecnología para conectar su celular. es muy útil, sumamente útil. Me gusta el detalle que le das aquí a esta nariz un poco más alta, ¿verdad? ¿Qué le das? ¿Unos 8 centímetros? 8 y el salpicadero tiene una altura de 60, De 60. ¿Y qué altura tiene el espacio aquí de piso a techo? 3 metros. Se siente muy amplio. 3 metros porque normalmente promedio entre 2,60, pero logramos un poquito más por la cuestión también de temperatura. Claro. Y como es casetón, pues eso también le ayuda a conservar un poco, sobre todo el clima. ¿Y cómo es el clima? ¿Cómo es la orientación solar en el terreno? Bueno, tenemos la parte diagonal aquí, lo del sol, que eso permite que nada más a una recámara le dé parte de la mañana y tarde, y la segunda recámara casi no le da el sol de la mañana, y también pues se mantiene fresca. Muy bien. Pasamos a conocer la terraza. ¿Cómo no? Adelante. ¿Cómo trabajas tú, arquitecto? ¿Esta casa, por ejemplo, se contrató por un precio fijo o por administración? Un precio fijo. Convenimos un precio material y mano de obra ¿Ok? y se hasta la entrega total.
conservando detalles y a lo mejor en el proceso el cliente modifica y se platica con él o buscamos hacerle detalles que se integren al proyecto Al mismo presupuesto. con el mismo presupuesto. Esos detallitos de tacones y el piso es parte ya de nuestra propuesta para darle un aspecto pues agradable en el espacio de convivencia. ¿Te ha funcionado mejor trabajar así, con precio fijo con los clientes? Sí, ya más o menos me ha tocado ya varios proyectos, entonces tenemos alguna parte que consideramos ya sobre los materiales y y pues cumplimos y seguimos trabajando. Excelente. ¿En cuánto tiempo se entrega una casa de estas dimensiones? Sí, nos llevamos 8 meses. Bastante rápido. Pues bastante, un poquito también, pero por la cuestión de a veces pedíamos con anticipación materiales, nos llegaba un poquito retrasado, pero empezamos a pedir con tiempo y ya nos nivelamos. Excelente. Se le dio una fachadita, esta es la recámara donde se logró un balcón y un detallito de una viga canalú y con el detalle de madera. Interesante, buen detalle el de la viga. ¿Y esto se vuelve un muro llorón? Este es del parte de la alberca, que es la cascada. Es una cascada. Ah, ok. Y ya una pequeña alberca por el espacio para lograr todo. Aquí tenemos la regadera abierta, Queda muy cómodo, ¿eh? un WC y el cuarto de máquina. Ah, con el lavamanos por fuera, compacto. Pues Funciona para bien. poder que tenga integrado todo WC, lavamano y regadera. Excelente. ¿Qué dimensión tiene este patio de ancho? Este tiene 250. 250. Sí, ¿Y la alberca qué dimensión la tiene? alberca tiene 4 por 250. 4 por 250. Está muy bien. Sí, no, ya es para refrescarte buenísimo, ¿verdad? Excelente. Ay, aquí sigues jugando con los detalles de la madera. Y al frente tenemos una recámara, me imagino, Al ¿verdad? frente es una recámara. Ahora vamos a conocer la recámara de la planta baja. Aquí tenemos un baño completo. Se integró con regadera, WC y lavabo. ¿De qué año es la casa, arquitecto? Eh, Prácticamente del año pasado. Lo iniciamos como en... Huele a nuevo, ¿no? Sí, todavía. Y este es el estudio. Huele a fresco. El estudio que en un momento lo puede ocupar de recámara. Ah, ok. Ah, buenísimo. ¿Qué dimensión tiene? Esta tiene 350 por 3 metros 350 por 3 metros. Tiene su ventana hacia el frente. hacia el frente y cumple con el reglamento que es 10 metros más o menos y funciona estudio y recámara. Excelente. Y con su baño completo que Con le su da baño servicio también a el baño, el medio baño de sala comedor. de la sala de comedor. Siempre es importante eso, ¿no? Para no tener 2 baños. De repente se van haciendo demasiado grandes las casas o se van sacrificando áreas por tener tantos baños, ¿no? Sí, aquí lo aprovechamos, por eso se quedó afuera, pero pues es una combinación de uso de acuerdo a la necesidad que posteriormente lleguen a tener. Ah, no me había visto este tragaluz. Muy bien. Bueno, arquitecto, ¿te seguimos? Adelante, adelante, pase. Ok. Me gustó este mueble. Quería grabarlo para que se entendiera un poco cómo trabaja, ¿verdad? Porque este eje es el de la cochera. No, hay una bodega detrás o algo. Es el eje de la cochera, Sí. ese muro. Ah, claro. Tiene un remetido que enmarca el La- acceso. ah, ok. Pero sí, ya esta es la cochera. Esta es la cochera Ese de es el este límite de muro. la cochera. ¿Y son, me imagino, dos tubulares distintos o es uno Un- solo el que cruza Uno las solo escaleras? cruza y es sólido. Ok. Y lo sueldas allá arriba. Está soldado con un ángulo en la parte superior. Bonito remate.
Aquí logramos la doble altura y la vista, y pues ven a la alberca, el espacio que se ve con doble altura más amplio. Excelente. Y aquí empieza la casa del futuro con oficina. Sí, tratando de combinar un espacio abierto, ahí da la recámara. Esta es una recámara que da al... Ya vi, tiene un patio, ¿verdad? Este estudio. Sí, Ok. Una recámara. ¿Qué dimensiones tienen las recámaras? esta sí tiene 450, 4 metros integrado ya con el closet. 4 metros con closet, ok. Claro, es que es una recámara hacia atrás. Y cada recámara tiene su baño. Su baño completo. El detalle del lambrín de madera. Estos muros bajos son cómodos, ¿verdad? Te dan un Pues es tratando respaldo. también de combinar eh, la protegerlo de la área de regadera y combinar con un cristal templado. Muy bien. ¿Qué altura tenemos aquí arriba? También 3 metros. También 3 metros. Sí. Buenísimo. Aquí está el balcón, nos asomamos a la piscina. Fresco. ¿Qué tipo de piso estamos utilizando? De piso, eh, utilizamos uno de Interceramic de 60 por 1.20. Interesante este módulo. Te lo solicitaron, me Sí, imagino. sí, sí, desde luego. Como comentaba, fue un espacio posterior, pero el aprovechar el estudio de abajo con una combinación de recámara y entonces tienen el estudio adicional. Ok. ¿Qué dimensión le diste? Este quedó reducido, pero tiene 220 por casi 1.80. Pero funciona porque le diste un Tuvimos que dato. hacerlo para dejar un pequeño espacio para que se ventile baño y recámara. Claro, la recámara del centro ventila este patio. Sí, Ok. A ver, vamos a conocerla. Fíjense cómo, o sea, no tiene que ser muy grande el espacio de oficina. O sea, esto ya funciona, ¿no? Ya tienes un módulo que caben 2 personas. es nuestro arreglado. Ok. Y aquí continuamos con el pasillo. Aquí se le hizo una vista que también ilumina en un momento dado parte de la escalera y aprovechamos también el domo para que pudieran tener iluminación hasta abajo y si observas tiene iluminación por los ventanales, el domo y está totalmente iluminada la casa. Muy agradable. Y arriba tenemos el roof garden. Ok, adelante. Si podemos Subo. subir, Ajá. Pero por arriba también tiene placa. no, nada más es un ángulo prácticamente en la escuadra y por abajo entró la varilla y se soldaron. Por aquí arriba nomás se pinta. Nada más pintamos y para que no se vieran las varillas. Muy bien, vamos a conocer la recámara principal, jóvenes. Y claro, se dejó una buena terraza. Tienen unas vistas muy bonitas acá. Aquí pues logramos la iluminación, un pasillo. Aquí está el tragaluz, jóvenes. Fíjense qué importante la inclinación, ¿verdad? De estos tragaluces. Y sobre todo también dejamos un ángulo para que resbale el agua y, y se hizo una ranura en el muro para que se empotrara el perfil y el cristal, Sí, claro, o sea, tiene que entrar, ¿verdad? para que cuando llueva escurre y no se provoque una filtración. Excelente. Esos son puntos importantísimos, jóvenes. Los materiales tienen que conectarse para que no penetre el agua. Y ya esta es la terraza. Las vigas son de acero, Las vigas son de concreto, de concreto. sí, Tienen una pintura ahí como un poquito esmalte, ¿no? Como satinada. satinada, con la vista, bueno, pues todavía está en proceso este fraccionamiento, pero ya hay bastante avanzado obras y me imagino ya conservar aquí su asador, la convivencia y en la noche pues las luces
tradicionales para poder, Utilizarlo claro, en la noche. y eso para usar en caso que sea lluvia y tiene un baño completo, Ah, pues que en la cierto cuarta mejor. momento se puede exactamente, Ujú. ya serían 5 recámaras Ah, si 5 lo recámaras. vemos, y todas serían con baños. Excelente. Su baño completo. Más o menos como de unos 60 por 2 40. Todas con el mismo diseño del muro y luego el vidrio. Utilizamos el mismo diseño y acabado para integrarlo y homologar todos los acabados y baños. Aquí le das 2 tonos. Vino cambiado, El tono. sí, pero Aproximadamente, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción de la casa? este es variable por la zona, pero podemos hablar aquí de 20,000 pesos el metro cuadrado. 20,000 el metro cuadrado. Sí, hay 18 que está en un estándar y de ahí se va dependiendo los acabados o los metros cuadrados sobre todo. Sí, entre más grande, más se eleva, Más ¿verdad? se eleva, pero el precio sigue estando igual, nada más es el metro cuadrado que te aumenta, porque ahí con ese precio hay casas de 200 metros, 180, entonces con ese mismo valor y no llega al valor total de esta casa. Pero no entendí, cuando son casas más grandes, ¿el precio también se mantiene o sí s Se ah, mantiene ya, porque okey. se conserva el mismo tipo de material. Ah, okey. Previamente se hace una plática con el cliente, se le acostumbramos a especificarle modelo, marca, y cuando ya estamos en el proceso, le mostramos qué piso se hizo con vino, se combinó con él, y él dice, me agrada, oye, me gustaría otro modelo, sí, lo cambiamos y todo. Excelente, La idea es que el cliente, pues es su casa, la va a habitar y se mantenga pues el confort y la mayor comodidad que pueda tener para lo a vivir, ¿no? claro, me parece muy bien. Me gusta mucho que trabajen así los despachos a precio fijo y que tengan la disposición, ¿no? La flexibilidad de poder ir jugando con los materiales ya con la obra, con el avance de la obra. Y aquí logramos meterle un canal de luz LED que llega hasta el piso y en la noche la verdad que sí tiene una buena sensación e iluminación con todas las luces. Y aparte le pusimos luz cálida y eso pues en la fotografía Luce muy sí bien. luce, ¿no? Buenísimo, ¿no? Pues las vistas están increíbles. ¿Crees que podamos conocer la recámara principal? Sí, adelante, vamos. Excelente. Dividiste la terraza en 2, ¿verdad? Dos, pensando que esta área, eh, hasta ese punto llegamos, sea el área de servicio y aquí puede tener su espacio de tendedero. Para tenerlo al aire libre, ¿verdad? Aquí se Pues seca. mire, aquí se siente el aire Sí. que mantiene fresca todo y y pues tratamos de que la casa sea fresca por los calores y temperaturas que existen aquí. ¿Qué capacidad veo que tienen tinaco, ¿qué capacidad de cisterna utilizan? La cisterna la hicimos de 3,000 litros Okey. y 1,100 de tinaco. Menciónale tinaco. Tenemos 4,100 de agua. Aquí va hasta arriba, ilumina. Interesante, aquí ya se vuelve una doble altura. ¿Y cómo quedan aislados estos tirantes al escalón? Al escalón le comentaba que aquí viene una trave armada Ujú. de 60 centímetros de peralte, con varilla y estribo de 3/8. Okey. Cada escalón viene armado con varilla también y estribo de 3/8. En el caso de donde hace la vuelta, tiene arriba y en la esquina.
y en la parte superior le metimos un tensor de 3/8, que eso, si notaste, no vibra. No vibra. Pero E ¿cómo se une a ese ese, colado? se le soldó, a la varilla. Okey. Realmente, aparte de vista, tratamos también que tuviera como un soporte, pero al final, la estructura, el escalón está trabajando por sí solo Ujú. y funciona de maravilla, y esto ya queda como una, protección, una herrería de vista, ¿no? Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces, queda colado. Cuando se cuela el escalón, ya queda dentro. Ya queda ahí. Ah, Es un perfecto. proceso un poquito complicado, pero ya queda Ya integrado. queda integrado. Muy bien. Excelente, la recámara principal. Esta ya agarra casi 5 metros, ¿verdad? Sí, esta sí tiene 5 por 5,50. Ay, come un poquito hacia adentro. Dejamos esto con la idea de que pudiera tener, así como se observa, un área de descanso, o también se le había sugerido un escritorio en el momento dado en su cuarto, pudiera tener aquí en lo que es parte de su trabajo. Excelente. Y el baño tiene baño vestidor, integrado, y el baño se repite el mismo modelo. Ah, buen vestidor. Largo, como de unos 3,50. Y el baño completo. Muy bien, muy óptima la distribución. Pues, es un trabajo en conjunto de la necesidad del cliente y haciéndole bosquejos y hasta que llegue a lo que él, tiene planteado. Y nosotros, pues, aprovechar y optimizar el espacio, porque, pues, como comentaba, es un espacio donde él va a vivir y tiene que tener confort, comodidad y todo, sobre todo, se sienta, pues, feliz en una casa donde va a vivir varios años, ¿no? Excelente, excelente. Pues muchas felicidades, arquitecto. No, pues yo, antes que nada, pues te agradezco tu presencia y la Encantado. verdad que soy fanático también estar viendo tus Gracias. videos. Muchas gracias. No, pues es un honor estar aquí de regreso para seguir conociendo más de su obra. ¿Cómo lo podemos contactar, arquitecto? Mi teléfono es 99 31 33 7402. El correo es arqfomsa@hotmail.com. Excelente. Muchísimas gracias y te deseamos el mayor de los éxitos porque con ese sistema de trabajo los clientes siempre quedan tranquilos, Pues ¿verdad? yo le agradezco a mi cliente, la verdad, esta es la tercer casa que le estoy haciendo. Claro. Y es que yo creo que además del diseño es por esa tranquilidad, ¿verdad? De que Porque ellos... él está pendiente del Ujú. proceso, pero, vamos, en comunión con él en los materiales, en los acabados, y a veces hacemos visitas, él dice: "Para tal día", y hacemos un recorrido. O sea, siempre está en Entonces, comunicación. claro, porque, pues, realmente, no es que llegue al final, sino que vea el proceso, tanto constructivo, que vea el material que le estamos proponiendo y el acabado final. ¿Tú crees que sería muy importante que las personas, los clientes, los propietarios de las obras se empapen, se involucren durante el proceso o se esperan hasta el final? No, yo creo que debe ser interesante porque, a veces ellos tienen pensado elegir un cuadro, para que sea su sala un poco más ambiente, y de repente o comprar un mueble y el espacio no es adecuado para el mueble que ellos desean, y se tiene que adaptar también el mueble al espacio que se diseñó. Y, a veces hay salas demasiado grandes o demasiado chicas, ¿no? Entonces, también apoyamos en sugerirle algún modelo de sala, de mobiliario, de lámparas, y ya posteriormente, pues, eso nos vamos integrando con el quehacer de él, con la arquitectura que venimos realizando. Arquitecto, muchísimas gracias. Oh, nuevamente yo agradecido. Y la verdad que, pues, la segunda oportunidad, la primera, la verdad que
que fue un éxito y ahorita seguimos trabajando. Con el favor de Dios, no, que nunca falte trabajo. Eso es importante. Fundamental. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Nos despedimos en este gran espacio de las escaleras, jóvenes, como es este núcleo, ¿no? Esta columna vertebral que cuando son más de 2 niveles se vuelve fundamental que estén siempre, siento yo, en la misma posición, ¿no? Y sobre todo, si ves la amplitud sobre la luz, que hay una claridad y se ve limpio a pesar de tener doble altura y doble escalera, porque a veces quedan las escaleras tan completa o que se ahoga en el espacio. Sí, aquí te permite ver entre los muros, ¿verdad? Sí, O sea, ves la amplitud, la escalera no te tapa completamente. no, y además logramos un pequeño efecto con las luces en la noche y eso pues es agradable a la vista. Esa es la primera vez que veo este gesto, de que se unan. Pues la arquitecta que colabora con nosotros en el despacho, la arquitecta María José Ocampo David. Este es un diseño que lo propuso, lo trabajamos, lo revisamos y le dije adelante, ¿no? Felicidades, Estoy buscando arquitecta María José. que esa escalera, pero que no sean las escaleras tradicionales. Gran detalle. Me gusta porque se siente simplificado, ¿no? La unificación. Y como bien comentas, ¿verdad? Se vuelve esto un barandal, un pasamanos muy resistente. Si es varilla sólida de 3/4. Nos despedimos, jóvenes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!